hoy Él ha querido que titulemos este mensaje Reconciliación. Y vamos a estar meditando de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 5, los versos del 16 al 21. Leo la palabra de Dios de la Reina Valera Contemporánea. Dice así, versículo 16. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Uy. Yo no sé si ustedes recuerdan este pasaje, pero este pasaje lo leímos antes de ayer en el devocional. Precisamente el 16 de agosto, que fue un día feriado. Yo sé que ese día ustedes tuvieron mucho más tiempo porque no tuvieron que levantarse de madrugada a trabajar, por lo menos los que no son padres de una hija que estudia arquitectura. No tuvieron que levantarse temprano, tuvieron más tiempo para dedicar a la meditación de la palabra. Y este pasaje toca un tema fundamental en la vida de todo creyente. Bueno, de hecho, no se puede llamar creyente verdadero a una persona que no se ha reconciliado con Dios. Y vamos a dividir este mensaje de hoy en tres partes. La primera parte será lo viejo versus lo nuevo. Y estos son los versículos 16 y 17. Los versículos del 18 al 20 vamos a estar meditando lo que es la reconciliación. Y en el versículo 21 vamos a ver esa ofrenda perfecta, la justicia de Dios. Y a mí me llama la atención sobremanera porque el jueves pasado yo les había dicho cuál era el pasaje que íbamos a predicar en la noche de hoy. De hecho, es un mensaje que ya está preparado y estaba listo para ser predicado hoy. Pero hace hoy ya 6 semanas, este es el 6º mensaje, que Dios ha ido uniendo un versículo con el pasaje que sigue, ha ido hilvanando una idea que plantea todo un proceso desde el arrepentimiento, pasando por la justificación, por la sangre de Cristo, la entrada al lugar santísimo a adorar a través del cuerpo de Cristo, cómo Él nos libera del peso de la culpa. Y entonces hoy nos habla de un tema fundamental que es la reconciliación. Y cuando yo leí este pasaje antes de ayer, cuando hacía mis meditaciones, incluso me levanté a poner la bandera y todo lo demás, todo ese ritual que uno hace los días de las fiestas patrias, era pensando en eso. Señor, pero este tiene que ser el pasaje del jueves. Pero yo te lo estoy diciendo de esta mañana y tú insistes en predicar una cosa que no se trata de lo que tú anunciaste, se trata de lo que yo quiero que ustedes escuchen. Y el mensaje central de este texto es precisamente la reconciliación.
Y es que uno de los objetivos fundamentales por los que Jesús vino a esta tierra fue precisamente a reconciliar a Dios con su pueblo, o mejor dicho, a su pueblo con Dios, porque lo que estamos mal somos nosotros. Esa es una de las tareas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una deuda de pecado, una gran cuenta en rojo que no tiene posibilidad. Es como esas empresas que quiebran, pierden la capacidad de capitalizarse y tienen que buscarse un socio extranjero, una empresa extranjera que te ponga una inyección de capital y tú puedas cobrar vida. Pues nosotros estábamos así mismo, estábamos quebrados, quebrantados, sin posibilidad alguna delante de Dios. Entonces Cristo vino precisamente a eso. Jesús asumió un cuerpo humano y vino a la tierra, pues precisamente a fin de que Él, como hombre, pudiera obedecer en la plenitud que Dios exige que su ley sea cumplida. Cosa que humano alguno no ha podido hacer. Cristo lo hizo y eso le da la autoridad de transferirnos a nosotros esa justificación. Y a través de nosotros ser declarados justos delante de Dios, a través de Cristo, entonces podemos restaurar esa relación que el pecado rompió en Génesis 3. Fíjense cómo Dios ha ido escribiendo toda la Biblia, indicándonos a nosotros que en Génesis 3 la relación del hombre con él fue rota y Cristo vino precisamente a reconstruir, a restaurar, a rehacer esa relación. Si ustedes recuerdan, en el encuentro pasado vimos cómo Pablo en su carta a los romanos nos enseñaba sobre el poder que el pecado ejerce sobre nosotros a través de la propia ley que Dios nos había dado. Uno de los 3 pasajes que citamos fue un pasaje principal, Romanos 8, pero vimos 2 pasajes secundarios que nos ayudaron a comprender a Romanos 8 del 1 al 11, y fue Romanos 7. En Romanos 7 Pablo nos decía que la ley que Dios dio, el pecado se aprovechó de ella para hacernos pecar. Y vimos otro texto que fue Hebreos 10, del 1 al 10, en el que Dios entonces nos enseñó cómo Él canceló el pacto basado por la ley. ¿Por qué? Porque el pecado lo corrompió. Como ese pacto se había corrompido, entonces Él canceló ese e hizo uno nuevo. Y mucha gente no logra comprender eso y por eso siguen aferrados a un legalismo que no los deja ver la verdad. Anoche un poco ampliábamos, en la reunión de anoche un poco ampliábamos ese concepto, y una de las ilustraciones que usábamos era que si usted y yo firmamos un contrato, por ejemplo, usted alquila casas, usted me alquila una casa por 1 año, y usted me dice, usted me va a pagar 3,000 pesos todos los meses por esta casa. Bueno, ese contrato dice, ese pacto, porque el lío fue que en la Biblia cuando se tradujo testamento por pacto. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero la traducción más cerca de la verdad es pacto, nuevo pacto, antiguo pacto. Entonces usted y yo hacemos un pacto y como ninguno de los dos confía en uno en el otro, tenemos que ir donde un abogado notario que nos firme un contrato y buscar un montón de testigos porque no confiamos. Sabemos que si nos dan chance vivimos en la casa sin pagar. Ahora, si el dueño de la casa viene y me dice a los 6 meses, mire, yo quiero que usted me pague 4,000, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar el pacto y le voy a decir, no, espérese, usted y yo firmamos un pacto y dice aquí que por 1 año yo voy a pagar 3,000 pesos. Ahora, si el dueño quiere cobrarme 4,000, ¿qué tiene que hacer? Esperar que ese pacto caduque y entonces firmamos un nuevo pacto con nuevas condiciones. Pues eso fue lo que Dios hizo a través de Cristo. Canceló un pacto basado en la ley y trajo un nuevo pacto que se sustenta en la figura de Cristo. Y es entonces que Cristo asume el papel de ser el que restaura la relación de Dios con el hombre. Nada necesita más el hombre que restaurar su relación con Dios. El problema más grande de la humanidad es que ha creído
que su necesidad más grande es salud, o es comida, o es ropa, o es belleza, o es poder, o es conocimiento. No. Nada necesita el hombre más que restaurar su relación con Dios. El hombre podrá tener todo el mundo, pero si no tiene a Cristo, habrá perdido todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, todo lo doy por basura. Algunas traducciones lo llevan un poquito más al extremo. Lo doy por estiércol, con tal de tener a Cristo. Entendiendo de dónde venimos en las últimas 5 semanas, yo quiero entonces proponerle que comencemos a caminar por nuestro pasaje de hoy. La introducción duró 5 minutos, el mensaje va a durar 10 minutos más y nos iremos. La primera parte yo le dije que íbamos a analizar lo viejo versus lo nuevo. E íbamos a ver los versículos 16 y 17. El versículo 16 dice, así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Fíjate que este verso 16 comienza diciendo, de aquí en adelante. Cuando tú escuchas de aquí en adelante, ¿qué te dice eso? Que hay un nuevo comienzo, que está marcando un límite. Está diciendo, hay cosas que se hacían antes que ahora van a ser diferentes. De ahora en adelante, nosotros vamos a comer vegetales. No se come más carne. Hasta ese día tú estás en la casa, te botan de ahí. Esto significa que hay un nuevo comienzo. Que algo se va a comenzar a hacer cuando de aquí en adelante. Define un antes y un después. Define un nuevo comienzo. Es como la famosa línea de Pizarro. Pizarro trazó una línea y dijo, bueno, de aquí en adelante nadie retrocede de esta línea. Es algo así. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué? Nosotros. Fíjate que Pablo le está diciendo a los corintios que hay un grupo que de aquí en adelante va a comenzar algo. De aquí en adelante, nosotros, bueno, si Pablo está escribiendo nosotros, se está incluyendo él. Entonces le está hablando a los creyentes. No le está hablando a todo el mundo. Entonces se supone que lo que sigue de aquí en adelante es para nosotros, los que creemos. Y viene la pregunta, ¿qué es lo que pasa con nosotros de aquí en adelante? Y entonces la misma Biblia, porque a la Biblia no hay que agregarle ni hay que quitarle nada, la misma Biblia dice, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Así dice la Reina Valera contemporánea. Yo te quiero leer cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, a ver si se puede entender un poquito mejor. Hemos dejado de evaluar desde el punto de vista humano. Porque pudiéramos pensar, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano y entonces no conocemos la gente. Lo vamos a conocer de manera cibernética. Vamos a conocer los extraterrestres. O sea, Pablo, ¿qué es lo que tú no quieres decir? Pero aquí cuando se habla de conocer, nos habla de una condición que tenemos los seres humanos, que es de evaluar, de juzgar, de buscarle los detalles, la hermenéutica de las cosas. Somos dados a eso. Pero obviamente como nosotros somos seres humanos limitados, limitadamente conocemos. Tenemos una gran limitación. Por eso te quiero acompañar esto de la Nueva Traducción Viviente que dice, hemos dejado de evaluar desde el punto de vista humano. ¿Cómo evalúan los seres humanos? Los seres humanos evalúan formas. Entonces, si la mujer no es 90, 60, 90, entonces no es una mujer. Si los tipos no tienen 24, 30, 60 pulgadas de brazos, si los bíceps no son qué sé yo qué, si la cintura no es qué sé yo cuánto, si el carro no es de tal marca, si
La ropa tuya no es del color de la tendencia. Es que ahora se está llevando el verde pistacho y hasta los helados de pistacho son malísimos. Usted se debe poner la ropa que a usted le queda bien. Pero obviamente los seres humanos somos dados a eso, es una condición. Ahora, ocurre algo que Pablo le está diciendo a los corintios, de aquí en adelante, nosotros los creyentes ya no vamos a evaluar las cosas desde el punto de vista humano. Y como humano, solemos ser muy superficiales, muy light. Ahora queremos café light, chocolate light, sodas light, todo lo queremos light, hasta las relaciones y los matrimonios son light. Nada tiene sabor. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos superficiales por naturaleza. Estamos limitados por los sentidos. Por eso entonces podemos conocer superficialmente. Ahora, nosotros debemos de dejar de conocer superficialmente, de dejar de andar por la superficie, de estar nadando en la orilla. Jesús le dijo a Pedro, broga mar adentro, dale para lo profundo, sal de la orilla. Debemos dejar de evaluar desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque lo humano es limitado. Y fíjate que Pablo termina este versículo 16 diciendo, si aún a Cristo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Para muchos, ¿quién era Cristo? Un revolucionario. Cristo fue el primer comunista. Cristo vino a instaurar un sistema comunista en el que todo el mundo era igual. Pero Pablo está diciendo, aun si a Cristo lo conocimos como hombre, si lo conocimos como pastor, como predicador, como misionero, ya no lo conocemos así. Ya no lo vamos a conocer como el Hijo del Hombre, ni como el carpintero de Belén, ya no lo vamos a conocer así. No lo vamos a conocer desde el punto de vista humano. Esta es la persona que tú y yo deberíamos conocer mejor, a Cristo. Como creyente, tú y yo deberíamos conocer la persona de Cristo. Y yo te quiero preguntar ahora, ¿cuál es tu idea de Jesucristo? ¿Cuál es tu forma de verlo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como el cuadro del corazón de Jesús, con los ojos verdes, el pelo rubio, una barba muy bien arreglada y un corazón encendido en fuego? ¿Es así que tú lo ves? O quizás tú ves a Jesús como un cajero automático al que tú vas y le oras de rodillas y Él te da el dinero que tú necesitas para resolver tus problemas. Hay gente que cree que Cristo es un cajero automático, que si tú metes la tarjeta correcta, con la clave correcta, va a salir la cantidad de dinero correcta que tú le pusiste. El Corán define a Cristo como un milagrero, pero Cristo era más que eso. ¿Cómo tú concibes a Cristo? ¿Lo sigues viendo desde el punto de vista humano? Para Jesús esto era muy importante. Mateo 16 dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Significa que a Jesús le interesaba saber qué pensaba la gente. Pero la segunda pregunta nos indica que a Jesús le importaba más qué pensamos nosotros. Por eso, después de esa primera pregunta, entonces vino una segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Rambo? Porque Pedro pensaba que era Comando el que había llegado, una cosa así, tipo Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger, una gente de esa. Por eso se compró una espada, porque desde que Jesús dijo, prepárense que el reino de los cielos está cerca, Pedro dijo, estamos casi peleando. Y compró una espada, dijo, aquí se está peleando casi ya, hay que armarse, estamos en pleito. ¿Te das cuenta? Si Jesús te preguntara esta noche a ti, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Lo ves como un místico al que tú puedes pedirle cosas y concentrarte en la alabanza y llegar al nirvana y hacer un mantra? No. ¿Lo ves como una alternativa? ¿Cómo es que tú ves a Cristo? ¿Lo ves como el camino o como uno de los caminos? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves clavado en la cruz todavía
Por eso lo seguimos sacrificando cada vez, este sacrificio que sea agradable, y lo matamos en la cruz del altar. ¿Cómo lo vemos? La Nueva Traducción Viviente dice al final de este versículo, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esta traducción que la Reina Valera contemporánea dice, ya no lo conocemos así. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Wow, porque Él se fue al cielo y su Espíritu nos revela su carácter. Ahora escucha el versículo 17 para seguir analizando lo viejo y lo nuevo. Acuérdense que de ahora en adelante, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Mucha gente se sabe este verso de memoria y dice, somos una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Ahí está el antes y el después. Por eso estamos analizando lo viejo versus lo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, esta es la gran condición, estar en Cristo. Y ahora usted debería preguntarse, ¿estoy yo en Cristo? Y este verso fue el que Dios usó para mostrarme la unión que hay entre el pasaje del jueves pasado y nuestro pasaje de hoy. La semana pasada meditamos Romanos 8 del 1 al 11. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están unidos a Cristo. Entonces, este versículo 17 nos está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, ya es que una nueva criatura, una nueva creación. ¿Eres tú una nueva criatura? ¿Tú sientes que hay cosas en ti que no están igual que antes? Esa ropa que tú te ponías antes para salir a, ¿cómo que dicen ahora, mi hija? A romper, a echar guaje. Uno echa guaje con lo que tiene, con lo que no tiene uno no puede echar guaje. Entonces uno se tiene que poner la ropa que... Pero ahora, cuando tú te pones esa ropa y te ves en el espejo, tú le preguntas a Jesús, Jesús, ¿cómo tú me ves con esta ropa? Tus prácticas normales, tu manera de actuar, la inversión de tu dinero, la música que escuchas, los programas de televisión que ves, la gente con la que te juntas, tu vida diaria, lo que tú haces todos los días, la cotidianidad tuya, ¿ha cambiado en algo? Porque aquí está diciendo que somos una creación nueva. Y si es una creación nueva, lo más probable es que en nada se parezca a la creación vieja. Por eso cuando las empresas que fabrican algo, sean carros, computadoras, celulares, tabletas, sacan un modelo nuevo, nadie quiere el viejo. Y la gente hace fila, salió el qué sé yo cuánto, 5, el 6, el 7, y la gente está en fila 2 y 3 días ahí esperando en la puerta de la tienda. ¿Por qué? Porque se supone que ese hace cosas que el modelo viejo no hacía. Tiene capacidades que el modelo viejo no tenía. Entonces, por eso tú quieres el modelo nuevo. Por eso mismo, Pablo nos está diciendo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Fuimos hechos de nuevo. La Nueva Traducción Viviente dice, se ha convertido en una nueva persona. Se ha convertido. Tu mente sufrió una conversión. Cuando tú conviertes kilómetros a millas, los kilómetros desaparecen. Cuando tú conviertes pesos a dólares, los pesos desaparecen. Y tú tienes una moneda totalmente nueva, con capacidades nuevas, poderes nuevos. ¿Pasó eso contigo? Este nuevo nacimiento no lo podemos ver como nos decía el versículo 16. Desde el punto de vista humano. Eso fue lo que impidió que Nicodemo entendiera lo que Jesús le estaba diciendo cuando le habló de una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y él dijo, me voy a volver a meter en el vientre de mi madre ya siendo viejo. ¿Cómo lo vio él? Desde el punto de vista humano. Por eso no lo pudo comprender. Ahora, fíjate cómo este mismo versículo nos sigue explicando. A mí me maravilla la Biblia porque no hay que preguntarle a nadie. O sea, si tú no lo comprendiste hasta aquí,
Mira lo que dice ahora. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora todo es nuevo. La Nueva Traducción Viviente dice, la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y aquí yo quiero que nos paremos un chin. Yo le dije que eran 10 minutos. Si nos podemos parar 2 minutos más, no hay ningún problema. Es claro que este verso 17 nos está hablando de un cambio. Te leo la Nueva Traducción Viviente de nuevo. La vida antigua ha pasado. Entonces eso significa que hay cosas de tu vida que quedaron en el pasado. O deberían quedar en el pasado. La evidencia de que tú eres una persona nacida de nuevo es que hay cosas de tu vida que quedaron en el pasado. No pueden estar en el presente. ¿Por qué? Porque fueron precisamente las que te metieron en problemas. Fueron las cosas que Jesús vino a quitar de tu naturaleza para reconciliarte con Dios. ¿Cuál es el problema de las parejas donde hay un hombre abusador? Que la mujer la llevan a un centro de atención de abusadas, le formatean la mente, pero el cavernícola está allá con un palo esperando a que llegue. Entonces ahora le amansaron la mujer, ahora le va a dar más palo con más gusto. Nadie habló con aquel cavernícola, con aquel Rottweiler, con la rabia, para hablar con él. Eso mismo pasa con nosotros. Usted asiste a estas reuniones, está conociendo a Cristo, su vida comienza a cambiar, pero en su casa no, ni en su trabajo, ni en el café, ni en el liquor store, ni en la banca de apuestas. En esos sitios no está Cristo. Entonces usted tiene que ir a lidiar con ese ambiente que está ahí. Entonces, Pablo nos está diciendo que si usted nació de nuevo, hay una vida que debe quedar en el pasado. Y sería importante que esta noche, cuando usted llegue a su casa, usted haga una lista de cosas que debieron quedarse en el pasado que todavía no están. Que siguen ahí, como escribió el poeta español, aquellas pequeñas cosas que acechan detrás de la puerta. Están ahí acechándote. Y en el más mínimo descuido, te sale la ira. Te sale la arrogancia. Te sale la prepotencia. Te sale la idolatría. La lengua. Qué animal más difícil de controlar. Ahí hay algunos que la tienen como serpiente bífida, así, tienen 2 puntas. Y pueden chimbear de 2 gente a un tiempo. Es una cosa increíble. Hay gente que tiene una lengua láser. La vida antigua ha quedado en el pasado y apunta él, una nueva vida ha comenzado. Entonces, ¿qué significa eso? Que aparte de que hay cosas que deben quedar en el pasado, hay nuevas que deben comenzar a hacerse en el presente. Fíjate que ahora que tú estás intentando seguir a Cristo, que tú has nacido de nuevo, ahora como que la música cristiana ya no es tan aburrida como antes. Ahora como que leer la Biblia ya no da tanto sueño. Ya como que oír a Fifo predicar 1 hora, Dios, qué tipo que habla, ese tipo sí habla. Yo estaba armando unas piezas para una tarea de mi hija. Estaba inventando una máquina para torcer cartones, para darle forma circular. Y me encontré un amigo que está intentando levantar una iglesia y me dijo, estoy bajando el tiempo a mi ser, estoy predicando media hora nada más, yo estoy loco por predicar 2. Porque la televisión cada vez nos ataca más. Ahora la gente, en vez de andar buscando la comida, andan buscando Pokémones. En vez de buscar tiempo para compartir con sus hijos, sanganeando atrás de Pokémones, con una... ¿Tú te imaginas una cosa así? Gente vieja que nunca jugó ni bolita, ahora anda atrás de Pokémones. Pero de por Dios. ¿Cómo puede ser posible? Se supone que hay cosas nuevas que van a venir a tu vida. Esas características nuevas son las que van a reflejar la personalidad de Cristo. Ahora la gente va a comenzar a dejar de verte. Y va a decir, pero este tipo sí está raro. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Por qué él no bebe? A mi esposa y a mí nos preguntan, ¿y cómo es que ustedes se divierten? Porque la gente asocia la diversión, la felicidad, el gozo a trasnocharse bebiendo ron. Usted no se imagina el gozo que es para mí cuando un profesor de diseño le dice a mi hija, su trabajo es el mejor trabajo.
Eso significa que los 4 meses que tenemos batallando con un proyecto de una biblioteca, valió la pena. Y el conocimiento que ella adquirió, las destrezas que desarrolló con ese proyecto, son para siempre. La resaca del fin de semana hace que tú no quieras volver a beber. Eso nada más fue bueno mientras tú estabas ahí. Entonces hay 2 cosas que nosotros debemos hacer. Analizar qué cosas del pasado debieron quedarse allá y no se quedaron, y cuáles cosas nuevas tú y yo deberíamos estar haciendo para reflejar a Cristo, y nos está dando trabajo, nos está costando. Primera parte. Segunda parte. Reconciliación. Es la segunda parte del mensaje. Versos del 18 al 20. Te leo el versículo 18 nueva vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este versículo 18 comienza quitando al sacerdote, al pastor, al predicador, te comienza quitando a ti del altar y comienza poniendo a Dios. Todo esto proviene de Dios, es su obra, no es la tuya ni la mía. Y la Nueva Traducción Viviente traduce esto diciendo, esto es un regalo de Dios. Eso significa que si es un regalo, ¿cuánto pagamos nosotros por los regalos? Ni un peso, por eso son regalos. Si tú tuvieras que pagar por ello, fuera una compra, no un regalo. Entonces eso significa que Dios nos está regalando a nosotros esto. Proviene de Él. Fíjate que si el versículo se quedara ahí, pues tú no sabrías bien cuál es el regalo. Pero Pablo sigue escribiendo, quien nos reconcilió consigo mismo. Ese es el regalo. La Nueva Traducción Viviente dice, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Por qué de vuelta? Si tú lees Génesis 3, te vas a dar cuenta en el versículo 21, 22, que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Fueron echados fuera, salieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron. Entonces, mientras tú y yo llevamos una vida de pecado, no podemos estar en la presencia de Dios. Fíjate que al momento de reconciliarnos, debe ocurrir algo que restaure esa relación. Entonces, como es obra de Él, como todo es proveniencia de Dios, es gracia, es don, es un regalo inmerecido, mientras nosotros pecamos, Dios nos perdona. Mientras nosotros nos alejamos, Él nos acerca. Fíjense la batalla, es una batalla diaria. Mientras nosotros nos vamos, Él nos trae. ¿Ustedes creen que ustedes están aquí por voluntad propia? Es Dios que los ha traído. Nadie lo fue a buscar. Ni le puso una pistola en la cabeza, ni le ofreció nada, ni un happy hour, si paga un trago se bebe 2. No, nadie le ofreció eso. Usted viene solito, porque es Dios el que está haciendo la obra. Es Él el que lo inquieta durante la semana. Ahora, Pablo, ¿cómo fue que Dios hizo eso? Pues Él sigue diciendo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Entonces eso significa que el recurso, el medio que Dios utilizó para traernos de vuelta a su casa fue a Cristo. Solamente por la mediación de Cristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios. No hay otra forma. Si esto pudiera comprarse fuera una maravilla. Dame 200 pesos de reconciliación, que estoy alejándome de Dios. Fuera una maravilla eso. De hecho, la batalla es uno de los pilares de la iglesia reformada, el señor Martín Lutero, fue precisamente eso. Porque él decía, óyeme, pero si con el pago de una indulgencia nosotros podemos sacar a una persona que está purgando una pena en el infierno o en el purgatorio y lo podemos llevar al paraíso, pues vamos a hacer una misa ahora y vamos a sacarlo a todos de ahí. ¿Por qué tenemos que esperar que paguen? Saquémoslo a todos de ahí. Pues si fuera tan fácil, dijo Lutero. Es a través de Cristo, solo por medio de Jesús, tú y yo nacemos de nuevo.
Es la obra de Cristo la que nos da una nueva identidad, la que perdona nuestros pecados, la que nos declara justo delante de Dios. Jesús es el único medio, no hay más alternativa. Hay muchas personas que quisieran encontrar otras cosas. Y por eso usted ve que científicos de la estatura de Einstein dedicaron su vida a buscar una alternativa. Y al final de su vida llegó a decir, solamente quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás es detalle. Entonces, si Einstein dice que quiere conocer los pensamientos de Dios, es porque él estaba convencido que Dios existe, está vivo y piensa. Y si él además dijo, el éxito mío está en que yo sigo los pensamientos de la cabeza más alta que las mías, entonces reconocía que la mentalidad de Dios estaba por encima de la de él. Einstein, el científico más grande del siglo XX. Entonces tú te encuentras unos chivitos que no han escrito ni Paquito, ni tiras cómicas, ni cómics, porque ahora todo hay que decirlo en inglés, ni cómics. Y entonces se la quieren echar de científico. Pero fíjate que cuando tú naces de nuevo, cuando este vínculo entre la criatura y el creador es restaurado, entonces tú y yo asumimos un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y yo estuve haciendo un balance entre los programas que yo veo en la televisión de gente que predica o pseudo predica la palabra de Dios y nadie habla de reconciliación. Todo el mundo habla de prosperidad, de que Dios tiene un llamado para ti, de que hay unas bendiciones que tú tienes que desatar, tú tienes que reprender. Todo el mundo quiere ministerio de sanidad, todo el mundo quiere ministerio de echar fuera demonios, sí, porque el Hollywood le gusta a todo el mundo, los fuegos artificiales, las luces, pero nadie habla de reconciliación. Porque la reconciliación involucra un arrepentimiento. Para yo reconciliar el vínculo con una persona, yo debo estar dispuesto a reconocer que contribuí para que ese vínculo se rompiera. Un ministro es un representante. El ministerio es el ejercicio del ministro. Entonces, si Pablo está escribiendo aquí que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, entonces tú y yo somos ministros y la tarea que tenemos que ejercer es ministrar reconciliación. Y la palabra griega que Pablo usó para escribir reconciliación es katalagé o catalazo, que significa restaurar una relación que fue gravemente quebrantada o rota. Una relación que se rompió. Y usualmente cuando las relaciones se rompen, los que la rompieron no están en condición de repararla. Que hay que buscar un mediador. Mira, yo quiero que tú hables con fulano y con fulana porque son esposos y están matándose. Entonces cada uno está trincherado con un AK-47 uno de un lado y un M16 del otro y se están echando la culpa uno al otro. Siempre es el otro el culpable. Entonces tiene que venir una persona en el medio, un tipo neutral, que los dos respeten, que tenga autoridad sobre ellos, porque si no lo van a matar a tiro a él y van a seguir ellos matándose. Y entonces esa persona intenta buscar un punto de equilibrio entre las personas. A eso vino Jesús. ¿Por qué? Porque fruto del pecado, ese vínculo natural entre Dios y el hombre se rompió. Y teníamos que repararlo. ¿El hombre podía repararlo? No. Cada vez que el hombre intenta repararlo, arregla uno y daña tres. Entonces nos envolvemos en más problemas, en más pecado. Esa relación íntima que tenía Adán con Dios, Adán hablaba con Dios. Dios iba a visitar a Adán al jardín del Edén. Si usted lee Génesis 3, va a leer que dice que cuando era el fresco de la tarde, Dios caminaba por el jardín. Y le extrañó que Adán no tuviera el té puesto en la mesa y las galletitas recién horneadas donde ellos se sentaban a conversar. Pero Adán, ¿y dónde que tú estás?
le pareció raro a Dios, porque el corazón de Adán sabía que había pecado. Por eso no pudo estar en la presencia. Entonces ese vínculo se rompió. Y es posible que este versículo 18 como que no te quede muy claro, pero la Biblia es experta explicándose a sí misma. Y el verso 19 entonces dice, esto quiere decir que, entonces ahora viene la misma Biblia a explicarte lo que ya dijo, por si no lo entendimos. En Cristo, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que en Cristo, de nuevo vemos el énfasis del verso 16 y 17. En Cristo, es para que no te quepa duda que el único que puede reparar esa relación es Cristo, nadie más. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y aquí hay una gran revelación. Pablo está declarando el carácter divino de Jesús. Por eso no lo podemos conocer humanamente. A partir de ahora, si a Cristo lo conocimos humanamente, ya no lo conocemos más así. ¿No fue así que nos dijo en el versículo 16? Fíjate que ahora Pablo está diciendo aquí que en Cristo Dios estaba. Entonces Cristo no era humano, era divino, porque Dios estaba en él. Y Dios estaba en Cristo para hacer ¿qué? Para restaurar la relación del padre con sus hijos. Si mi hija se tripea, se le disparan los breakers y se aloca, y a mí como padre es que me toca llamarla y corregirla, instruirla, guiarla. Yo no puedo esperar que sea al revés. Se supone que como padre yo tengo que ser más maduro, más sabio, más prudente, más pausado. Por eso entonces Dios asume en la persona de Cristo y viene a restaurar su relación del mundo consigo mismo. Déjame a salvar mi gente. Pero para Dios poder hacer eso, no podía venir a vernos desde el punto de vista humano. Cuando usted ve a una persona que le ha ofendido, ¿qué es lo que usted dice? Yo a ese, eso no se lo van a vengar mis hijos. Yo a ese que me hizo eso, ahora. No. Fíjate que Pablo sigue escribiendo sin tomarle en cuenta sus pecados. Porque si Dios viene con la lista de todas las veces que yo le he embarrado, bueno, Fifo, mira, tú y yo no vamos a arreglar, pero aquí dice, no hay forma. Yo no puedo pararme delante de Dios y justificarme a mí mismo por mis obras. Imposible. Humanamente eso no es posible. Y aquí vemos nosotros la gran misericordia de Dios que vino a reparar la relación que el pecado había roto sin tomar en cuenta mis pecados. Fifo, ¿y por qué pasa eso? Porque Pablo comenzó diciendo, si alguno está en Cristo, ahí es donde está la clave. Cuando usted y yo abrazamos a Cristo, su sangre nos limpia. Por eso cantábamos, lávanos, purifícanos, santifícanos. ¿Quién es que hace eso? La sangre de Cristo. Y tus pecados pueden ser, dice la misma palabra, rojos como el carmesí. Y la sangre de Cristo te deja blanco y puro como la nieve. Y Dios borra tus pecados. No los toma en cuenta, ni se acuerda de ellos. Ahora tú sabes quién se acuerda de ellos, tú y el mundo. Y tú eres la primera que te encarga de decir, pero mira aquella ahora de que metí en la iglesia y yo sí sé la cola que tiene esa. Sí, tú le estás viendo la cola, pero ya Dios no se la ve. Después de todo lo que ha hecho ese sinvergüenza, ese un mal nacido, y míralo ahora de que con una Biblia, y será verdad. La gente se pregunta eso. Pero delante de Dios, el que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Por eso usted no tiene que bautizar a un niño recién nacido. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. ¿Qué conciencia tiene él del pecado? ¿De qué se va a arrepentir? Sin tomarle en cuenta sus pecados. ¿Y quiénes pecaron?
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos fuera del jardín del Edén. Todos estamos fuera. Todos. Entonces, para poder entrar de nuevo a la casa del Padre, necesitamos que la relación se restaure. Cuando su hijo se rebela y usted lo bota de la casa y él quiere volver, usted lo llama y le dice, mire vaquero, usted va a volver para acá otra vez, pero deme la llave del carro, deme la tarjeta de crédito. A partir de ahora aquí hay condiciones que cumplir. Eso es lo que uno hace. Dios no hizo nada de eso. Agarró todos nuestros pecados y los borró. Y lo mejor de eso es que si usted está en Cristo, hasta los pecados que usted todavía no ha cometido, ya Dios se lo perdonó. Qué misericordia tan grande. Hasta los que tú no has cometido. Y tú dirás, entonces cuando yo soy nacido de nuevo dejo de pecar. No, pero no es tu práctica. Cuando nosotros abrazamos a Cristo, y lo pedíamos antes de comenzar este estudio bíblico, Jesús instala un sensor automático en el corazón del hombre. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Ahora, cuando tú pecas, nadie te lo tiene que decir. Tu propio corazón se inquieta. Y tú no puedes estar tranquilo hasta que no le pides perdón a Dios. Y esto llega a ser parte tanto de nuestra naturaleza, que a mí me ha pasado en estos días, no sé si alguno de ustedes sigue el blog en el que escribo, que sigo mandando los mensajes a los celulares y al WhatsApp y a todas las cosas, pero no he estado escribiendo en el blog. Cuando yo no hago eso, señores, es como si algo dentro de mí faltara. Es como si algo que yo estoy comprometido a hacer, no estoy haciendo. Estoy faltando a algo. ¿Por qué? Porque es un ministerio. Dios me nombró ministro. Ese es el problema de los funcionarios y de los políticos corruptos. Que el pueblo le dio una responsabilidad y ellos no cumplen con ella, pero siguen cobrando el cheque igualito. Y no se les inquieta el corazón. Y usted dirá, Fifo, ¿y quién te nombró a ti para escribir en ese blog? Nadie. Dios puso esa responsabilidad. Mi corazón la aceptó y por fe yo la estoy cumpliendo. Y el día que no lo hago, yo no le estoy faltando a nadie. Yo sé que no todo el mundo se toma la molestia de ir todos los días a leer al blog. Pero mi problema no es obligar a que la gente lo lea, es escribirlo. Dios solo me dice, escribe. Y yo no sé si Él me está usando para dejar a muchos sin argumentos. Él me dice, escribe. Por eso Pablo dijo, ¿y qué es lo que ustedes están hablando, sanganás? Si Apolo sembró, Pablo regó, ahora ¿quién es el grande? Es Dios, que es el que hace germinar la semilla y que el árbol crezca y dé fruto. A mí solo me toca escribir. No me toca nada más. Pero la grandeza de esta misericordia de Dios es que a pesar de esa colaza que la humanidad nos ve, Dios entonces nos encarga el ministerio de la reconciliación. Entonces, si usted es hijo de Dios a través de Cristo, mira cómo el versículo 20 sigue ampliando esta idea. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Ahora, no es Fifo el que habla. Estas palabras no son mías, yo no me las puedo atribuir. Fue Dios que inspiró a Pablo para que las escribiera. Son sus palabras, no son mías. Entonces, ahora tú y yo somos encargados de esa restauración que Dios hizo en nosotros, propiciar que otros la logren. Cuando usted entra a un negocio de esos multiniveles, como se llamen, usted paga un dinero para ingresar. ¿Y qué hace la empresa? Le da un paquete de esos productos. ¿Para qué? Para que usted los pruebe y pueda dar testimonio de ese producto. Usted no puede recomendar las bondades de un producto que usted nunca ha probado. ¿Cómo usted habla de lo que no conoce? Usted no puede hablar de reconciliación si usted no se está reconciliado. Por ejemplo, si yo no tengo un buen matrimonio y voy a intentar salvar un matrimonio, me van a decir, médico, cúrate a ti mismo.
Pero entonces el matrimonio tuyo se está cayendo a pedazos y tú quieres venir a decirme a mí. Ese es el problema con los sacerdotes católicos, que no me pueden aconsejar a mí como esposo. Porque él no sabe lo que es dormir todos los días con una mujer y levantarse a las 6 de la mañana y una mujer con una cantaleta el día entero. Él no sabe lo que es eso. ¿Cómo él me va a venir a hablar a mí de eso? Por eso Pablo le dijo a Timoteo que un obispo tenía que estar casado con una sola mujer y gobernar bien a sus hijos. Porque si no gobierna bien a sus hijos, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad moral? Entonces, si usted no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a venir a decirme a mí, Fifo, necesitas arrepentirte? Y tú con una pequeña en la mano y 2 mujeres montadas en la jipeta con una música, todo lo que da. ¿Qué caso te voy a hacer yo? ¿Con qué autoridad tú me dices eso? Por eso es que Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tú estás en Cristo. Ahora tú no estás en el mundo. Cristo te sacó del mundo y te llevó a Él. Y este versículo tiene unas palabras que a mí me conmueven grandemente. Porque ahora yo puedo sentir como padre el dolor que involucra el sufrimiento de un hijo, la desobediencia de un hijo. Porque yo tengo una hija y tengo unos sobrinos, tanto del lado de la familia de mi esposa como de la mía, que son como mis hijos. Y cuando yo los veo cometer actos de desobediencia, mi corazón se rompe. Escuchen lo que dice el versículo 20. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. ¿Tú te imaginas que los que estamos pecando somos nosotros? Estamos ofendiendo a Dios y Dios nos está rogando que nos arrepintamos. ¿Tú te imaginas el amor que debe sentir uno por un ser para encima de que te está ofendiendo, tú rogarle que se arrepienta? Solo un verdadero padre. Porque hay muchos padres, pero todos no son verdaderos padres. Hay muchos que no ejercen la paternidad. Son padres, ¿por qué? Porque engendraron un hijo, pero no están ejerciendo la paternidad. No la están ejerciendo. Es como que usted lo nombraron en un puesto. ¿Cómo le decimos los dominicanos a eso? Una botella. Ese es lo que tiene, una botella de papá. Lo nombraron como papá, pero no está haciendo nada como padre. Y lo lamentable es que así hay madres también. Y aquí está Dios rogándonos por medio de la palabra escrita por Pablo, reconcíliense conmigo. Y tú dirás, ¿y por qué Dios está rogando por eso? Yo me pregunté eso desde antes de ayer. Dios sabe el juicio que va a caer sobre todo aquel que no se reconcilie con Él. Porque Dios es bueno infinitamente, es justo infinitamente, es paciente infinitamente, pero es justo infinitamente. Y esa es la parte más difícil para los seres humanos, actuar en justicia, sin privilegios, dándole a cada quien lo que le toca. Por eso vamos a ser recompensados conforme a nuestras obras, dice Apocalipsis 22. No sé si lo recuerdan, que lo estudiaron ayer por la mañana. ¿No fue que estudiaron eso? ¿O fue esta mañana? No, ayer fue Mateo. A ver si estamos con eso, porque son de las cosas nuevas que tenemos que hacer, si estamos hablando de un antes y un después. Apocalipsis 22 dice que Jesús volverá a dar a cada quien conforme a sus obras y dirá, vengan benditos de mi Padre, pónganse a la derecha. Pondrá las ovejas a la derecha y los chivos lo va a poner a la izquierda. O sea, los va a separar. Dios sabe el juicio que vendrá sobre la humanidad. Él lo conoce, Él conoce el futuro, porque Él es el juez justo, es el que va a dictar la sentencia. Y Él no quiere que a sus hijos le pase eso. Los que somos padres podemos entender esto más claro, porque los padres podemos ver más allá de nuestros hijos, porque ya caminamos ese camino.
Y uno quisiera poder evitar que los hijos tropiecen en las mismas piedras que nosotros tropezamos. Pero lamentablemente nadie aprende por ajenas experiencias. Por eso la misma Biblia dice, el alma que peque, esa morirá. A Jesús le presentaron un ciego y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Porque nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos, nació ciego y punto. Déjense de decir, los padres comieron las uvas y los hijos pagaron la dentera. El alma que peque, esa morirá. Y Dios sabe que todos hemos pecado. Dios sabe que todos estamos destituidos de su presencia. Entonces viene la pregunta que vale $1,000,000 esta noche. ¿Qué esperamos para hacer las paces con Dios? ¿Qué estamos esperando para reconciliarnos con nuestro eterno Creador? Con aquel que nos lo ha dado todo y solo nos pide obediencia. ¿Qué estamos esperando? Si la muerte viniera esta noche, ¿qué le diríamos? Y si todo esto que te hemos dicho no te ha quedado claro, el gran interés que Dios tiene de reconciliarse contigo, el versículo 21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Si Dios nos ama al extremo de haber permitido que su Hijo, puro, perfecto y santo, viniera a este mundo a correr el riesgo de contaminarse, y permitió sacrificarlo en una cruz, en manos de pecadores, para que tú y yo pudiéramos restaurar nuestra relación con Él. Esa es la muestra más grande del infinito amor que Dios nos tiene. Todo lo que era necesario hacer para que tú y yo nos reconciliemos con Dios, ya Dios lo hizo. Ahora nos toca a nosotros. Porque Dios, al que no cometió ningún pecado, al Cordero perfecto, al Cordero infinitamente santo, por nosotros lo hizo pecado. Dios tomó todos tus pecados y todos mis pecados y los puso sobre Cristo. Los científicos ahora saben que cuando una persona es cortada y bota agua, es porque el pericardio se le rompe. De eso murió Jesús. El peso de nuestros pecados fue tan grande que desgarró su corazón. Y Dios permitió eso para que en Cristo nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Por eso es que no hay forma posible de que después que somos salvos por Cristo, esa salvación se pierda. Cuando estamos en Él, somos salvos eternamente. Y Cristo nos está prometiendo eso esta noche. Nos ofrece reconciliarnos con el Padre si decidimos vivir en Él, por Él y para Él. Yo confío en que la infinita gracia de Dios, la misericordia de Dios, nos manifieste su amor y que Él no permita que pospongamos más esa decisión tan importante de que tú y yo hagamos las paces con Él. El juicio será tremendo para todos aquellos que endurezcamos nuestro corazón, que endurezcamos nuestra cabeza, que tapemos nuestros oídos y nos hagamos sordos al llamado al arrepentimiento que Dios nos está haciendo. Que por su gracia y misericordia Dios perdone nuestros pecados y nos regale la vida eterna.